Hola, hola, Dios le bendiga. Espero que estén muy bien, mis estimados amigos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que nos esté viendo a través de las redes sociales. Ligeramente hablando, venimos indagando de la historia de la MI. Hemos tenido ya 6 episodios buenísimos sobre miembros, hermanos de antaño que sembraron la semilla, que picaron piedra para escribir la historia de la MI. Y ustedes dirán, ¿cuál es la entrevista del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un alto. Estamos hablando con el pastor Germán Hurtado, que todavía falta un segundo video muy interesante, muy bueno, muy llamativo. Pero hoy quisimos hacer un alto para conversar con la nueva generación. También vamos a estar conversando con esas personas que están empezando y trabajando y haciendo su legado. ¿Y quién más que conversar con nuestra hermanita, vicepresidenta actual de AGEC, Emily Prado? Y antes de nada, presentarla a Emily. Bueno, Dios le bendiga, gracias por Dios le bendiga, pastor. acompañarnos. El apellido Prado para mí significa mucho. Realmente la tía de ella, Laura Prado, que se encuentra pastoreando en Virginia, California, ¿verdad? Que algún día estaremos allá, si está viendo el video, que espero que sí, algún día la visitaremos y la entrevistaremos también. Ella fue mi profesora de educación cristiana en la iglesia central, cuando yo tenía 4 o 5 años, que mi abuelita Dora Bejarano me llevaba, y ella me dio clases a mí. Y hoy voy a entrevistar a su sobrina, ¿verdad? Así es, la sobrina, A la correcta. sobrina Emily Prado, que tiene una gran historia. Emily, muchas gracias A usted, pastor. por animarse. Así que empecemos en materia. Muchos la vienen apenas conociendo hace un año que empezó en AGEC, incluyéndome a mí. Yo decía, ¿quién será? Y quedó. Y este año, vicepresidenta. Muchos no saben de dónde viene. ¿Quién es Emily Prado? Bueno, primeramente me gustaría saludarles. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia bonita de Dios. De verdad que es una bendición, un privilegio poder estar por acá y me llena mucho de gozo porque este tiempo nos permite hablar acerca de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios para con nosotros. Así que todo un placer, pastor, poder estar por acá y muchas gracias por la oportunidad. Amén, no, muchas gracias a usted por tomar la iniciativa. Sé que muchos jóvenes van a sentir animados con su historia y con su Gracias, ejemplo. pastor. Gracias. Así que Emily Sí, Prado, así ¿dónde es. nació? ¿Cómo llegó? Me estaba contando recién que toda su vida se ha congregado en la iglesia central. ¿Usted nació en la MI todo el tiempo? Cuéntenos un poquito. Así es, pastor. Yo nací en la Iglesia Dios Pentecostal MI. Mi iglesia siempre ha sido la iglesia central. Básicamente mi familia, que sería mi abuelita, la hermana Maruja, mi tía Laura, mi tío Álvaro, son personas que han estado toda su vida en la MI y empezaron su vida espiritual en la iglesia central propiamente. Yo nací un 6 de julio. A los 40 días de nacida, mi abuelita me tomó en sus brazos y me llevó a la iglesia central. Ahí me presentaron y mi abuelita fue esa columna que siempre estuvo ahí presente, formándome hasta el día de hoy. Sus consejos, sus palabras, sus llamados de atención. Cada Muy palabra importante. de ella, sí, cada palabra de ella está aquí en mi corazón y ella fue el instrumento usado por Dios para ser la Emily que soy el día de hoy. Ah, ok, su abuelita que se llama Maruja. Mi abuelita que se llamaba Maruja, ya Se ella llamaba. está en el cielo, Ya partió con el ya Señor. partió con el Señor. ¿Cuándo? Hace mucho.
Hace aproximadamente un año y 2 meses. Hace poquito. Hace poquito, exacto. ¿Y cómo fue ese momento? Duro, Fue me imagino. Te duro. lo digo lo viví en carne propia con mi papá. Así es, pastor. Pues abuelita siempre fue una mujer muy fuerte, siempre buscaba del Señor en el día, en la tarde, en la noche. Yo me acuerdo que yo llegaba del colegio, de la universidad, y ella estaba en la cocina y ahí estaba cantándole al Señor. Sus consejos siempre fueron fundamentados en la palabra de Dios. Entonces ella siempre fue una mujer bastante fuerte, espiritualmente y físicamente también. Sin embargo, por ahí del año 2019, a ella se le detecta una enfermedad que es Alzheimer. Ya ella estaba avanzada en esa enfermedad y pues esa enfermedad va degenerando bueno, va afectando neurológicamente a la persona hasta pues que pierde habilidad física, habilidad mental, hasta su habla. Entonces, para el año 2023, ya abuelita estaba en una etapa bastante avanzada. Ya estaba pues en cama, eh, había que pues ayudarle en su alimentación, en su aseo y demás. Ella estuvo en un lugar de cuido, sin embargo nosotros todos los domingos, mi tío Álvaro y yo la íbamos a visitar y estábamos con ella, solo que el tiempo pasaba muy rápido, nosotros deseábamos que pudiéramos estar muchas horas con ella, pero lamentablemente pues solo era una hora la que podíamos estar con ella. Resulta que un día entre semana, justamente fue un día antes del campamento de AGEC Nacional 2023, el campamento Promesa. Un día antes, mi tío me llama temprano, eso fue un jueves, y él me dijo, Emily, abuelita falleció. Fue muy difícil, yo estaba trabajando, me contacto pues, con mi líder y le digo a mi líder, tengo un familiar que falleció, entonces mi líder me dijo, no, pues desconectarte. Y yo estuve en contacto con mi tío, con mi tía Laura. Mi tía Laura me llamó y me dio palabras de aliento. Ese momento es muy difícil. Uno entiende el proceso que vive una persona cuando está enferma y cómo va pues esa etapa de la enfermedad hasta que llega al punto en el que el Señor dice, bueno, ya te voy a llamar a mi presencia. Pero es difícil, pastor. No es sencillo, sin embargo, hay algo que mi familia y yo tenemos muy presente y es que cuando el Señor llama a uno de nuestros seres queridos están allá en el cielo con el Señor. Y no es un adiós, no es que ya no los vamos a ver más. Nosotros, como hijos de Dios, creemos en que pronto será el rapto, que nos iremos con el Señor Jesús y estaremos con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y también estaremos con nuestros seres queridos. Y ya ahí nada nos va a apartar. Y esa es nuestra esperanza, lo que nos mantiene agradecidos con Dios de que abuelita ya está allá con el Señor, de que ya no hay, ya no tiene sufrimiento, no tiene dolor, ya ella está allá en la presencia del Señor y falta muy poquito para que nos reunamos con nuestro Creador y también nos reunamos con nuestros seres queridos. Es una motivación de decir, yo voy a vivir mi vida porque tengo que entrar al cielo, Así es, abrazar usted a su abuelita, yo a mi papá. así es, Ya no están sufriendo y están recibiendo sus coronas, así su es. gloria. Eso es bonito. Duele, no sé si a usted le ha pasado, pero Ujú. aún hoy, 2 años, mi papá llama 2 años y resto de muerto, y todavía me hace falta, a veces en el pastorado digo, ¿qué haría mi papá? ¿Qué me diría si me ve ahora? Así es. Y hace falta.
Sí. Ahora, yo tengo a mi mamá, que es mi Ujú. apoyo, y a mis hermanos. Emily se queda sin su abuelita. ¿Con quién queda Emily? ¿Quién es su apoyo? Sabemos que su tía está largo y su tío y todo. No me mencionó a mamá y papá. ¿Cómo hizo Emily para sobrellevar todos estos años sin decirle, Dios, no es justo todo lo que estoy viendo y sin renegar en contra de Dios? Hay toda una historia atrás, pastora. A mí quien me crió fue mi abuelita. Em, Mi mamá no me crió. Mi papá estuvo con mi abuelita. Yo, mi parte de escolar, colegial, universitaria, estuve con mi abuelita y mi papá. Em, yo, pues, como se los comentaba anteriormente, yo nací el 6 de julio de 1994. Saquen cuentas. Saquemos cuentas. Y yo que nací y básicamente, pues, a mí me entregaron a los brazos de abuelita. Entonces, mi abuelita fue quien a mí me crió. Mi papá estaba ahí, pero quien estuvo ahí en dando o ayudándome en mis primeros pasos, en mi formación, en mis valores, en mi moral, en todo, siempre, siempre fue mi abuelita. Siempre fue ella la que estuvo ahí y estuvo hasta mis 20, 27, 28 años. Ella estuvo conmigo ahí, siempre presente, siempre con sus consejos, siempre eh, siendo ejemplo de oración, de adoración a Dios, siempre estuvo ella ahí conmigo. Ella fue y es mi columna. Es porque aunque no esté presente, pero el recuerdo y Así la es, semilla ahí está. así Entonces es. Emily vivía con la abuelita. Al día de hoy está solita. Al día de hoy estoy solita, estoy acompañada del Espíritu Santo, que Él siempre está conmigo. Yo nunca digo estoy sola porque yo sé que el Espíritu Santo está conmigo. Y también pues tengo a mi tío Álvaro, a mi tía Laura, em, a Duba, que él es mi novio. Su pareja. Sí. ¿Cuántos años tienen de relación? ¿O Eh, meses? Llevamos 2 años y 5 meses. Bueno, ya huele a queque. A picadillo, dicen los del campo. Ujú. Entonces, ellos tres están conmigo, siempre apoyándome, ayudándome, Muy, aconsejándome también. muy, Sí, muy importante. Y eso es lo más importante. Queda el vacío, pero esa enseñanza. Ahora así yo le es. venía contando rápidamente de cómo la muerte de mi papá me ayudó a mí a fortalecerme aún más, que al día de hoy estoy acá y estoy haciendo esta historia. Todo este programa es en base a que hay una historia que mi papá nunca pudo contar, que algún día la contaremos Ujú. en nombre de él, este, pero ya sí hay muchos. Entonces es importante que ahora su abuelita va a quedar en el registro de la historia, Así es. porque esa señora, tremenda mujer, fiel a la iglesia central por años, la familia Prado, bueno, imagínense. Sí. Hay personas, hay familias que marcan la diferencia no solo en un país, en una iglesia. Así es. Mi tía Laura, ella dice que ella siempre predica en los cultos de la iglesia en la que ella pastorea, diciendo, nosotros estamos gracias a Dios aquí, pero también gracias a que Dios usó como instrumento a mi mamá para, para ganar generaciones. Y eso me recuerda mucho a una prédica o un mensaje del cantante Julio Melgar, que él decía que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve generaciones en nosotros. Y nosotros lo vemos en la historia de la Biblia. Abraham, Dios pues, tenía a su siervo Abraham, pero no solo veía a Abraham, veía generaciones y dentro de esas generaciones estamos nosotros. O sea, el Señor vio a Abraham, pero en esa multitud de generación estábamos nosotros. Entonces el Señor nos ve a nosotros, nos llama a nosotros, nos atrae a Él con cuerdas de amor, pero no solo nos ve a nosotros, ve generaciones, ve a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos,
a toda la familia que nosotros vayamos a tener. así es, eso es muy cierto, muy bonitas palabras, porque ahora nosotros somos fruto de Ujú, sacrificios de otras personas así es. y el mensaje que queremos dar es cuál va a ser nuestro legado, as- qué va a ser esa semillita, la historia que vamos a dar. No podemos ser solamente un ser de la historia, pasar desapercibidos. Así es. Y la historia se carga de sacar a los malos Ujú. y de retener a los buenos. Bien, hermanita Emily, muy bonita historia. Se mantuvo todo el momento en la iglesia. Me imagino que en ese tiempo iba creciendo, obviamente, Sí. iba creciendo, iba estudiando. ¿Cómo fue la etapa de escuela, colegio? ¿Es universitaria? ¿Qué está estudiando o qué estudió? Sí, bueno, yo estuve en la escuela, en una escuela que se llama San Felipe. Ahí estuve cursando desde segundo grado hasta sexto grado. Igual la abuelita era la que iba a recogerme. Ajá. em, La a la, abuelita era toda la la, que le hacía el exacto, desayuno, almuerzo más rico. así es. Eh, Perdón, usted fue hija única, no tiene hermanos. Tengo dos hermanas por parte de mi mamá, solo que no tengo mucha relación con ellas. Y por parte de mi papá, sí, sí Se soy quedó, hija es única, hija única. Ah, ok. correcto. Sí. Em, Desde la escuela al colegio, a la graduación de bachillerato del colegio, yo siempre fui una persona bastante tímida. Siempre, pues, las actividades, el participar en clase, todo siempre era como mucha pena, como bastante tímida. Sin embargo, cuando yo salí del colegio, me acuerdo que hubo una hermana en la iglesia central que ella me dijo, hermana, ¿a usted le gustaría dar clases de escuela bíblica a los niños, a los párvulos? Y yo dije, uy, bueno, está bien, hermana, claro que sí. Siguiendo el legado de la tía. Siguiendo. Y empecé con los párvulos y de hecho, para mí todos los niños son bien especiales en todas sus etapas, son muy, muy especiales, pero los párvulos Ah, definitivamente los tengo aquí en mi corazón porque ahí pues, se escucha hermanos en la iglesia decir, ay, esos son los terremotitos de la iglesia, pero realmente uno aprende tanto de ellos y ellos me ayudaron mucho a mí a poder irme desenvolviendo en, en la iglesia, a empezar a pues tratar de hacer la timidez a un lado. Todavía no es que he dejado de ser tímida, pero gracias al Señor pues me he ido desenvolviendo y el Señor me ha ayudado mucho, la iglesia me ha ayudado mucho y de verdad que yo puedo decir que hasta el día de hoy estoy aquí es por la gracia, la misericordia, el favor de Dios, porque Dios ha ido eh, en, con paciencia, con ternura, con su amor inagotable, trabajando en mi vida. trabajando esas áreas específicas. Así es. Ok, eso fue en la etapa de escuela y colegio. Escuela y colegio, Escuela y correcto. colegio. Y trabajó en párvulos, ahí en la central. Ahí en la central. ¿La universidad? La universidad, yo saqué una carrera que se conoce como técnica dental. Entonces yo ahí estuve estudiando por 3 años la carrera. Actualmente yo me dedico a hacer técnica dental, trabajo en la parte de diseño de sonrisas. Entonces es bastante bonito. ¿Cómo está mi sonrisa? Perfecta, pastor. Su sonrisa está perfecta. Ah, bueno, qué Sí, bonito. sí, Obviamente es un trabajo interesante, le apasiona. sí, Qué me gusta bonito. mucho poder aportar un granito de arena a la autoestima de la persona, a la seguridad de la persona. Muchas veces uno topa con casos de pacientes que dicen, ah, es que yo no podía sonreír porque me hacían mucho bullying en el colegio o historias muy bonitas que esta sí me la llevo en el corazón, que me acuerdo que fue uno de los casos de un paciente que dijo, por favor, yo quiero la sonrisa
perfecta porque quiero ir a París a pedir la mano de mi novia en matrimonio. Y yo dije, claro que sí, vamos con la mejor sonrisa. Entonces, pues esa historia la guardo en mi corazón y me permite ese trabajo poder, aunque sea un granito de arena, aportar a la vida de una persona en cuanto a su seguridad, autoestima, que pueda sonreír y sentirse bien consigo mismo. Eso es cierto. Yo recibí en el colegio mucho bullying porque yo tenía un diente y los dientes torcidos. Mi Ujú, boca es muy pequeña y mis dientes muy grandes. ujú. Y ya después me los arreglé, me puse frenillos y todo. Bien, Uno le cambia, la sí, autoestima cambia un montón. Un así es. trabajo muy digno, muy interesante. Ujú. Entonces estudió y está trabajando eso. Y estoy trabajando en ello. Actualmente usted está en la universidad también. Actualmente estoy en la universidad, O sea, sí. está sacando una segunda carrera. Una segunda carrera, así es. Ok, ¿y Es cuál es? Estoy estudiando enfermería. Enfermería, Sí, o sea, bastante polifacética. poquito. ¿Y cómo va con esa carrera? Bien, gracias a Dios. La verdad que Dios ha sido bueno. Eh, Dios me ha ayudado. Si las personas me preguntan, Emily, ¿cómo hace trabajar, estudiar? La respuesta es Dios. Si no fuera Trabajar, estudiar, con novio, con la iglesia, ¿cómo hace? Qué Dios, difícil. es Dios definitivamente el que siempre me ayuda. Yo, cuando las personas me preguntan ello, Emily, ¿cómo lo haces? Definitivamente es Dios. Fuera de Dios, yo no podría hacer nada. Definitivamente que paso que doy, Dios está conmigo. Yo siempre he sido del pensar que y lo creo así con firmeza y hasta, aunque mi mente es muy finita y no puedo imaginar cuán o la grandeza tan maravillosa de Dios, pero yo lo que sí tengo plena seguridad es que Dios va delante, sobre y al lado mío, siempre, en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, que ese es uno de los consejos que yo más recuerdo de mi abuelita, que ella me decía, Emily, cuando tomes una decisión, que la decisión que tomes sientas paz en tu corazón. Y es un consejo que yo practico hoy día y digo, cada decisión que yo tomo, debo de sentir paz en mi corazón. Si siento paz en mi corazón es porque Dios va conmigo. Si no siento paz en mi corazón, mejor me detengo, hago un stop porque algo está pasando y debo de prestar atención a ello. Pero si tengo paz en mi corazón, en la decisión que estoy tomando, entonces adelante porque yo sé que Dios va conmigo. Y así como lo dijo Moisés, Señor, si tú vas conmigo, yo voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y no muevas de acá. Y no me muevas de acá. Y entonces eso es lo que yo siempre le digo al Señor, Señor, siempre ve conmigo. El paso que yo doy, que tú vayas conmigo siempre. Eso es muy bueno, muy buen consejo porque aún una carrera, un trabajo, a veces uno piensa y uno como pastor a veces comete el error Ujú, de separarlo de lo ministerial a lo terrenal. ujú. Y todo, así sea un estudio, un bachiller, es poner adelante a Dios para Así que es, sea de bendición. así es, porque cada área de nuestra vida es para darle honra y gloria a Dios. En lo que trabajamos, honramos el nombre de Dios. Donde vivimos, que honremos el nombre de Dios. Lo que estudiamos, que sea para honra y gloria de Dios. Todo para el Señor. Hace poco yo escuchaba una predicación de un hermano y me marcó mucho su palabra porque, o la palabra que él estaba exponiendo, porque él decía, que lo que nosotros vivimos, o muchas veces conforme nosotros vivimos, nosotros decimos, ah, sí, hacemos adoración a Dios o llevamos a cabo adoración a Dios en nuestra vida. Nosotros adoramos a Dios, pero lo que él decía era, la adoración no es parte de nuestra vida, la adoración es nuestra vida y nosotros en cada área de nuestra vida debemos de adorar a Dios
adorarlo, adorarlo, que nuestra vida sea constante adoración a Dios y que en cada área de nuestra vida honremos el nombre del Señor. Hasta, aunque vaya a parecer como un poco extremista, hasta para tomar un vaso con agua, que estemos honrando el nombre de Dios. Suena extremista, pero es así. El Salmo dice, todo lo que respira, con solo respirar, estamos adorando a Dios. Exacto. Y el único ministerio, hermanita Emily, que se mantiene después de la muerte es la adoración. La Es adoración. lo que vamos a hacer eternamente y para siempre. Así es. Así que los hermanitos, inclusive pastores, que no están en el tiempo de alabanza y adoración y no honran a Dios con sus cosas, pues bueno, hay que empezar a retomar ese estilo de vida. Así es. Todo, mis notas en el colegio, en la escuela, en la universidad, honran a Dios. Mi trabajo honra a Dios. Ahora que usted dijo, la sonrisa perfecta, a esa persona honra a Dios. Todo honra a Dios. Es muy buen consejo. Y está muy bien esa prédica. Entonces está llevando una segunda carrera. Una segunda carrera. Bien, bueno. Y enfermería, que es pesadita. Sí. Ok. En la iglesia central usted funcionó entonces como maestra de párvulos. En la Empecé, actualidad empezó. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya hablamos de usted a nivel profesional, a nivel de iglesia, ese crecimiento que usted habló. ujú, ¿Cómo ha sido? sí, pues yo empecé, sí, como maestra de párvulos, con los más pequeñitos, em, aprendiendo mucho de ellos, y iba ahí desarrollándome poco a poco. Tiempo después, recuerdo que me dijeron, hermano, ¿se le gustaría ser presidenta de jóvenes? Y para mí eso fue como, bueno, Señor, ayúdame. Y resulta que bueno, por misericordia de Dios, se dio el poder ser presidenta de jóvenes. Igual estuve con una joven llamada Marelis, con una joven llamada Marelis, entonces éramos una junta y trabajábamos para, para beneficio de la juventud central. También ahí en la Junta de Jóvenes estaba Josafat, que son también jóvenes que han permanecido en la iglesia central. O sea, básicamente todos crecieron juntitos. Todos crecimos juntitos, Se así cono- es, ajá, ajá. sí. Entonces estuvimos ahí sirviendo en la parte de la juventud y todavía ahí continuábamos siendo maestros de escuela bíblica en la parte de párvulos y también en la parte de jóvenes. Luego recuerdo que llegó el pastor Saturnino y él se acercó y me dijo, hermana Emily, ¿a usted le gustaría servir en la parte sectorial con los jóvenes? Y yo le dije, bueno, pastor, está bien. Si es la voluntad de Dios, claro que sí. Y ahí se dio también la parte de estar en una junta sectorial. Empecé como vocal y ya luego, pues ahí estuve en la parte de secretaría y en aquel tiempo llegué a la parte de vicepresidencia sectorial, que en ese momento, si mal no recuerdo, a nivel de nacional era la presidenta Vanessa Mora. Vanessa Mora. Sí, Noreste es el sector noreste, que usted corresponde. correcto. Ok. Obviamente ahí todavía estaba, pues con su profesión, estaba su abuelita. O sea, mi abuelita. Y ahí fue creciendo en el sector. ¿Cómo fueron esas experiencias con los jóvenes? Primero local, porque era la primera vez, usted nos contó que usted era muy tímida y que con los párvulos ahí lo sacó. Ahora, de una vez, liderar un poco de muchachos que a veces ni pelota le dan a uno, y a nivel sectorial más, ¿cómo le fue? La verdad que servir en la obra de Dios es muy hermoso, muy especial y se cumple la palabra de que Dios al que llama
Dios lo capacita. Que uno muchas veces dice, ¿y cómo voy a hacer, Señor? Y es que yo soy muy tímido, y Señor, y es que yo no tengo facilidad de palabra, y Dios mío, es que yo empiezo a tartamudear con que me pasen adelante. ¿Cómo voy a hacer? Definitivamente siempre se debe de tener la plena certeza de que si Dios te llama, Dios va a estar contigo y Dios te va a respaldar. Y lo que tú piensas que tal vez no puedes lograr hacerlo, sí lo vas a hacer porque Dios está contigo. Entonces, estas palabras yo las he ido comprobando con el pasar del tiempo al ver lo que Dios hace en mi vida y también lo que Dios hace en la vida de las otras personas. Las otras personas dicen, Señor, ¿cómo lo logro? Definitivamente es por la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Todo es gracias a Dios. Entonces, eh, yo yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me acerco a los jóvenes? ¿Cómo les hablo? Me da mucha pena, pero Dios pone gracia. Y gracias al Señor, la juventud de la Iglesia Central en ese momento me tuvo mucha paciencia. Fueron muy amenos, muy carismáticos conmigo, muy respetuosos, siempre apoyando. Yo me acuerdo que en ese momento íbamos a un campamento de AGEC Nacional donde pues lo lideraba Vanessa Mora y era el campamento a los pies del maestro. Y en ese momento yo me acuerdo que la juventud central, todos dijeron, vamos a ir al campamento. Y fuimos más de 30 jóvenes a ese campamento y fue de mucha bendición. Recuerdo que de regreso a ese campamento en la iglesia central un domingo estuvimos cantando la canción A tus pies de Miel San Marcos, que fue la canción lema de ese campamento y fue de mucha bendición. Y ahí Dios nos iba formando y formando a todos. En la actualidad, ¿quién es el presidente de AGEC? De San José, Josafat, Josafat. Josafat. Le pasaste el legado a Josafat. Ahí creo que entre todos vamos ahí trabajando. Sí, sí, al final uno es en la cabeza, pero sí, todos son parte del equipo de trabajo porque Sí, usted todavía está ayudándole, obviamente, no ahí estamos la está apoyando, apoyando. apoyando. Sí. Y a nivel sectorial, en el noreste, ¿cómo logró llevar a cabo los diferentes puestos que llegó hasta vice? Solo le faltó presidencia. ¿Quién era el presidente en aquel entonces? En aquel entonces, la, con quien yo trabajé en la parte de, que en ese momento fue la presidenta del sector, fue Marelis Arias. Ella estuvo como presidenta en ese momento que yo fui o entré como vocal. Luego estuvo como presidenta Rebeca Palavicini y ya yo estuve ahí ya como secretaria. Y ya después, ya yo fui vicepresidenta, porque en aquel tiempo no eran presidentes, sino Ah, sí. vicepresidentes. O Ajá. sea, digamos que entonces usted llegó a ser la jefa del sector. Porque La, la, en el día de hoy sería presidente, exactamente, porque sí, ya sería presidente, pero entonces llegó a ser vicepresidenta. la Ah, vicepresidenta, ok. correcto. Pero yo siempre he pensado que los puestos en una junta son para el servicio de la obra de Dios y para el servicio al pueblo del Señor. Eh, la verdad, como lo dijo el Señor Jesús, alguno quiere ser mayor entre ustedes, sirva a los demás. Entonces, el estar en un puesto, en un liderazgo, nunca es para llegar y decir, oh, yo soy el presidente, oh, yo soy la presidenta, oh, yo soy tal persona, sino llegar y decir, Señor, yo soy siervo tuyo. Heme aquí, donde tú quieres que yo sirva, lo que tú quieres que yo haga, eso haré. Porque si alguno quiere ser mayor entre todos, sirva al Señor, sirva a la obra de Dios. Amén. De más a la gente. Eso es Así muy es. cierto. Por ahora, en la actualidad,
mucha gente que la cega los puestos, la posición, y que porque no es presidente no trabaja, que porque Ujú, eligieron a otro no trabaja. exacto, No, puedo trabajar como equipo de apoyo. Eso así es es. muy bueno. Me gusta escuchar eso, que tenga esa mentalidad, porque ahora, tiempo después, llegó a GEC Nacional, que viendo la perspectiva suya, muchos lo toman como, ah, GEC Nacional, qué bonito, qué cargas. Y de hecho, Emily se ha vuelto más conocida. Antes no era tan conocida, ahora se conoce más. Pero desde la perspectiva suya es una responsabilidad de servicio y como hemos visto, tiene que tener aún más este compromiso de dar buen testimonio. ¿Qué Sí, lleva a Emily con este pensamiento tan maduro que tiene? ¿Qué lleva a Emily a decir, bueno, pues yo corro para a nivel nacional, ser, creo que corrió para secretaria, si no me equivoco, el año pasado. es correcto. Sí. Em, yo, bueno, cuando estuve en la parte sectorial, que uno iba a los campamentos, a las convenciones y uno veía eh, todo el servicio que se hacía, yo siempre decía, wow, qué bonito, qué bendición sería poder estar en AGEC Nacional o ser apoyo en AGEC Nacional y servir a Dios y a su obra. Y ese era un sueño para mí. Yo siempre admiré mucho a los presidentes, a los líderes de AGEC Nacional, siempre, siempre los admiraba mucho. Em, pero resulta Habla, que perdón, habla de líderes toda la junta en general, toda la junta en porque a veces general, alguien se va solo con el presidente y al vocal lo deja ya. no, para Toda la junta, estamos hablando toda de la que junta, siempre la tuvo presente. toda la junta, todos, desde el presidente hasta el vocal, hasta, me acuerdo en un momento que hubo un puesto de Relación relaciones pública, públicas, relacionista público, sí. exacto, todos ellos yo los admiraba mucho, porque no es sencillo ser líder, no es sencillo servir a Dios, pero si se hace con el corazón, qué gratitud más enorme siente uno en el corazón a Dios por el privilegio de poder servirle, porque es un privilegio. Entonces yo estuve allí en la parte sectorial em, y yo los veía a ellos en las convenciones, en los campamentos y yo decía, wow, qué bonito, qué hermoso, qué privilegio. Y lo veía como un sueño. Y yo me acuerdo que en mi corazón yo decía al Señor, Señor, en algún momento, ¿será que habrá, o bajo tu voluntad, será que en algún momento se dará el poder servir en AGEC Nacional? Sin embargo, pues llegó el año 2019, cuando se empieza a complicar todo un poquito con la parte de trabajo, de estudio, eh, familiar, que fue en el momento cuando abuelita se enferma un poquito más. Y entonces se llega como a una pausa con AGEC. Entonces yo ya no estaba en AGEC Nacional, estaba más enfocada en la parte de trabajo y en la parte familiar. Para mí era muy importante poder estar atenta a mi abuelita, poder ayudarle. Em, quien más estuvo presente allí al lado de mi abuelita, pues era mi tío Álvaro. Mi tío Álvaro era el que la acompañaba a las citas médicas, quien estaba con ella, quien casi que todos los días estaba ahí con ella en la casa. En ese momento, abuelita todavía podía estar caminando en su casa tranquila. Abuelita se la llevan al lugar de cuido ya cuando ella no podía caminar, ya ella estaba en una silla de ruedas. Pero a partir del 2019 estábamos como más anuentes a ayudar a abuelita, más anuentes a hacerle apoyo a ella. Entonces,
en la parte del servicio de la iglesia hubo una pausa. Luego en el 2020 que entra la pandemia y todo lo que sabemos que se dio. Para el 2022, yo regreso a la iglesia central ya de forma presencial. Me acuerdo que unos meses atrás el pastor Iván me llamó y me dijo, hermana Emily, es que hace un tiempito que yo no sé de usted, eh, qué ha sido de usted, cómo ha estado. Aquí nosotros estamos en la iglesia central, cuando usted guste venir de regreso, aquí la vamos a estar esperando. Yo me recuerdo que en ese momento yo iba en el bus en dirección a Cartago porque estaba viviendo en Cartago y, y yo dije, bueno, em, Señor, gracias por esta llamada del pastor Iván. Y desde ahí, pastor Alan, empezó un trato muy especial de Dios para conmigo. No hubo alguien que llegara y me dijera como, Emily, Dios te dice esto, 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 sino que fue directamente Dios hablando a mi corazón y empezando a tratar, a tratar, a tratar, hasta que en el 2022 regreso yo a lo que sería la iglesia central y un año después es donde el pastor Iván me dice, estábamos en la iglesia central, estábamos haciendo un trabajo porque íbamos a festejar los 46 años de la iglesia central, pues estando ahí activa, sirviendo y siendo un lugar de adoración, de restauración para las almas. El pastor Iván nos invita a su casa a almorzar y el pastor Iván se me acerca y me dice, hermana Emily, usted trabajó para el sector en AGEC. Y le dije yo al pastor que sí. Y me dijo el pastor, hermanos, ¿a usted le gustaría correr para AGEC Nacional? Los puestos que vencen son presidencia, pero para presidencia se requiere ya haber estado en las juntas por un periodo de tiempo. Pero está la parte de secretaría, subtesorería, subsecretaría. ¿Le gustaría a usted correr? Y en ese momento, Pastor Alan, cuando el pastor Iván me dice eso, como por un momento se me vinieron todos aquellos recuerdos de aquella joven de 21 años, 22 años que en su corazón le hablaba a Dios y le decía, Señor, en algún momento, ¿será que habrá alguna posibilidad, alguna oportunidad según tu voluntad? Se me vino en ese momento todos esos pensamientos, todos esos recuerdos, todos esos sueños. Y sentí en mi corazón una voz que me dijo, todo a su tiempo y todo bajo mi voluntad. Entonces yo le dije al pastor Iván, está bien, pastor Iván, si es la voluntad de Dios, claro que sí. Y bueno, pasó un tiempo hasta que llegó el campamento de AGEC Nacional, el de Promesa. Uf, el de promesa, sí. Todo ese trayecto básicamente era de luto por su abuelita. No, en ese momento, cuando el pastor Iván me dice esto, abuelita estaba bien. Abuelita seguía pues con su condición de salud, pero seguíamos visitándola, compartiendo con ella. Fue un día antes del campamento de Del AGEC, campamento de promesa, del del campamento de cual prom. usted iba a correr. Exacto. Un día Ah, antes ok. que mi tío me llama y me dice que se comunicaron con él para decir que abuelita había fallecido. Y entonces, en ese momento, obviamente la candidatura se desplomó. Se puso, se puso en pausa un año. Bueno, No, no se sabía qué iba a pasar. no, pastor. De hecho, resulta que bueno,
Mi tío me llama un día antes del campamento de AGEC Nacional para decirme que abuelita había fallecido. Vamos, estuvimos en la casa de las hermanas de ella velando a abuelita y llegó el pastor Iván, llegó la pastora Mercedes, llegaron jóvenes de la iglesia central, estaba mi familia allí, pues dándonos todo el apoyo en este momento pues tan difícil. Estuvimos ahí hasta medianoche y mi familia me dijo, Emily, no es bueno que te vayas a quedar sola en la casa. Ve al campamento de AGEC Nacional. Ve, no te quedes en tu casa. Ve al campamento. Mi tía Laura le dijo a mi tío Álvaro que Emily no se quede sola en la casa, que Emily vaya al campamento. Le va a ser bueno ir al campamento. Entonces, estuvimos pues en ese tiempo de vela y a medianoche yo me regresé a la casa siguiendo pues el consejo de mi tío, de mi tía, ve al campamento. A medianoche que llego a la casa, empiezo a listar las maletas. Eso fue un viernes. El viernes, ajá, empiezo a Sí, yo lo listar, confundí con, con el campamento anterior, donde estaba la pastora Stephanie. Este fue el de promesa, sí, 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 sí. ajá, Sí, yo me eh, confundí un año antes. sí, O sea, usted no tenía pensado ir, pero por consejo de sus familiares decidió ir, decidí ir. pero un día después, Sí. caer sábado por allá. No, el viernes, bueno, a medianoche yo empiezo a listar las maletas y el viernes, ya en horas de la tarde, ya yo estoy viajando con mi dúa hacia la iglesia para irnos al campamento. Ah, Sí, qué en, duro ir al campamento en esas circunstancias. sí, en ese viaje en buseta, pues mi dúa iba conmigo y íbamos escuchando música. Y una de las canciones que a mí más me está ayudando pues a sentir esa paz en mi corazón y esa fortaleza por parte de Dios y consuelo, es una canción que se llama Dios sobreprotector de Averly Morillo. Yo estaba escuchando esa canción y en esa canción dice que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre cuida de nosotros, que a pesar de que no se entienda el por qué suceden las cosas, Dios sabe el por qué. Y nosotros debemos de tener plena confianza y seguridad de que a pesar de que o nos duela mucho, o sea, una situación difícil, Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Amén, así es. Entonces, llegó a ese campamento eh, después de la vela de su mamá, de su abuelita, cosa seria, Ujú. realmente, lo sé porque lo viví yo y uno no quiere nada. Y no hay nada más duro que es cuando todo el mundo se va y uno queda solo en la casa. Como le digo, yo tengo a mi mamá y ahí nos acompañamos. Ujú. Pero uno solo es cosa seria. Bueno, usted tiene a su Duval, pero no viven juntos, obviamente. No, Pero es duro, pero muy valiente. Y aún así decide el domingo participar de las elecciones sí. y queda electa. Y quedó electa por misericordia de Dios. Sí, pero es que cuando Dios actúa de alguna manera, Dios sabe que no está poniendo a una persona por puesto, sino por pasión. Porque yo estuve en esa elección y le soy honesto. Yo voté por usted. Aunque el voto es secreto, yo voté por usted. Pero Gracias, pastor. no la conocía, pero yo dice, es desconocida, voy a votar por ella. Porque corrió con otra hermanita que era más conocida todavía. Digo, fijo que era la otra, vamos a votar por Emily porque, pues, para que, decía yo, lo dije con otro muchacho, para que tenga votos. Para nuestra sorpresa, fue la que tuvo más votos y todos pensamos, wow. Bueno, ese primer año
de AGEC. ¿Cómo fue? Ya había trabajado en... Y porque ahora, el día de hoy, este año, vamos a adelantarnos un poco, ¿cuánto tiempo llevamos usted que me lleva el cuento? Ahí la hora. Este, Sí, sí, 56 puestos. oh por Dios, se hizo largo este video, pero está muy interesante. Se nos fue el tiempo volando, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir, no importa, un poquito más para que no se nos haga muy largo. Este, viene un año después y corre para vicepresidenta con otra gente, con otras personas que son conocidas y sale electa. ¿Qué la llevó a tomar la decisión? Bueno, ya tuvo un año en AGEC, ya vio el trabajo como era, tuvo su sector a cargo. Bueno, si antes era eh, media, ¿cómo fue que usted dijo? Que le llevaron los párvulos. Tímida. Media tímida, ahora con los jóvenes, con adolescentes de otros sectores. ¿Cómo fue ese acoplamiento y por qué decía aceptar una nueva, una nueva posibilidad que Dios al final la pone ahí? Sí, el domingo del campamento yo me levanté. Yo siempre en los campamentos soy de las primeras en levantarme, pero es pastor porque yo soy un poquito lenta a la hora de alistarme, entonces yo para no afectar a las Típico, típico, las mujeres. Ah, no. no, para no demorar a las otras chicas, no interferir también pues en su preparación, Sí, mejor me porque a mí me levanto contaron que temprano. ese cabello está lacio, pero por muchos procedimientos No, no post. es cierto. A mí me contaron, no sé. No, pero sí, entonces yo me levanté pues temprano ese domingo y en mi preparación yo hablaba con Dios y le decía, Señor, que sea tu voluntad. Y pues yo le decía, Señor, así como Moisés, que Moisés te dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy, yo no me muevo de aquí. Lo mismo te digo, Señor, si tú no vas conmigo, que entonces no. Si tú vas conmigo, sí, Señor, que sea tu voluntad, que solamente sea tu voluntad. Y cuando llegaron esas elecciones, pastor, hasta para mí fue una sorpresa, Ajá. porque yo dije, no, nadie me conoce, eh, no creo que, humanamente uno dice no creo, pero de verdad que Dios lo sorprende a uno. Y hubo un pastor que me preguntó en una ocasión y me dijo, hermana Emily, ¿usted cómo llegó a JEC Nacional? Y mi respuesta es Créame la que muchos misma. han preguntado Y, eso. y yo lo que respondo con todo mi corazón es Dios, es Dios. La respuesta es Dios. Amén. No Así por es. mí, no por las personas. Cuando Dios te llama, cuando tú llegas a un lugar y Dios te permite servir en un puesto, nunca se llegue a pensar, fue por las personas, porque no, es Dios. Dios es el que te está respaldando, Dios es el que te está guiando y Dios te lleva a ese lugar para que sirvas con humildad, con amor, con alegría, con gratitud. Entonces, cuando el pastor me preguntó ello, yo le dije, pastor, Dios, es por Dios que estamos aquí. Entonces, cuando sucedió lo de las elecciones y por su misericordia estoy en AGEC Nacional, definitivamente es por Dios. Cuando me miren, me vean y lleguen y me extiendan su manita y me digan, Dios le bendiga, hermana, es Dios, es Dios. Dios es el que nos ha permitido estar aquí y hasta que sea su voluntad, hasta aquí estaremos. Amén, así es. El próximo año, elección de presidencia. ¿La veremos ahí? ¿Corriendo? Solamente Dios lo sabe. Buena respuesta, solamente Solamente Dios Dios. lo sabe. Ya para ir finalizando, porque el mensaje está claro. A mí me duele mucho cuando vemos liderazgo, jóvenes apáticos que no quieren trabajar, que se les pide ayuda, ellos dicen, no, no quiero porque no le dan a uno
pelota, como decimos en Costa Rica, no lo permiten a uno trabajar, ay no, siempre lo mismo, ay no, qué pereza, y ponen tantas excusas y de excusas y de excusas que ya la gente ya no sabe qué hacer, hay necesidad de muchas personas. Y no solamente es ocupar un puesto, es realmente marcar la diferencia. Ahí tenemos los videos de la hermana Janet Blanco, la presidenta de los años 85, que llegó a ser presidenta sin ningún tipo de conocimiento. Tenemos a Edgar Nazario también en el año 79, que sembró la semilla, pastores que iniciaron a los 17 años. Hoy en día no tenemos una población juvenil que quiera hacerle frente a esos retos ministeriales. Pastores de los 40 que no quieren pastorear, personas que no quieren servir, liderazgo en caballeros, damas que no quieren, no hay quien trabaje en misiones. Hace falta una pasión realmente. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Cuál va a ser nuestro legado a las futuras generaciones? Como dice Amita Emily, Dios ve a nosotros, pero está viendo las generaciones que vienen. Hoy somos nosotros que nos corresponde dejarle un futuro a esas personas. ¿Cuál será ese futuro? Eso no lo sabemos. Estamos trabajando para eso. Yo como pastor estoy comprometido de marcar una diferencia en medio de la grey para realmente llevar la buena nueva, que es la salvación, a un joven postmoderno, más actualizado de las redes y en todo. Así que ese es el mensaje de Emily. Una última pregunta para finalizar, que se nos fue rapidísimo, ¿vio? Sí. Estaba nerviosísima, pero así fluyó. Dios es el que hace las cosas y siento que Dios obrará en este testimonio. Obviamente usted ha pasado muchas etapas en su vida. La Emily de hoy, que yo pensé que tenía 22, 23 años, ya hicimos cuentas y no. La Emily de hoy, ¿qué consejo le daría a la Emily de los primeros años de ministerio, de años 20, 22 años, con su trayectoria, que pueda verse frente a frente y decirle a esa Emily temerosa, tímida, con miedos? ¿Qué consejo le podría dar a esa Emily? Yo le diría a la Emily de años atrás que tenga plena confianza en Dios, que Dios es el que va guiando los pasos de ella, que antes de que ella quiera decir algo, hablar, que escuche la voz de Dios, que antes de caminar, que confíe en Dios y que siempre se refugie en la palabra de Dios, que en la palabra de Dios es donde está su seguridad, su refugio, y en la presencia de Dios es donde está su descanso, su aliento, su esperanza, que su mirada no se vaya ni para izquierda ni para derecha, ni se deje llevar por las inseguridades, ni por lo incierto, ni por lo que lleguen a decirle de mira y cómo vas a hacer pero tú así como eres, ¿qué vas a lograr? Muchas veces las personas de afuera, amistades, aquellos que se dicen, mira, yo soy tu amigo, pero después te dicen como, no, ¿y tú qué vas a lograr? Y no, mira, tú así como tú eres, no, siempre, siempre que nuestro oído y nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios. Entonces, le diría a la Emily de hace unos años atrás que su corazón esté mirando fijamente a Dios y que esté completamente profundo en el corazón del Señor, que ahí esté guardado, que el Señor es su refugio, su fortaleza, su guía, su protección, su mejor amigo, su Padre. Eh, yo sé que ya el tiempo pasó. Mi papá, él estuvo en una situación bastante complicada de alcoholismo. Entonces yo muchas veces pequeñita, adolescente, ya siendo adulta, yo decía, me hubiera gustado tener un papá más presente. Abuelita estaba y gloria a Dios por mi abuelita y yo le agradezco mucho al Señor por todo lo que ella estuvo presente en mi vida.
pero yo siempre decía, me hubiera gustado un papá más presente. Sin embargo, pues papi estuvo ahí conmigo y yo agradezco a Dios por la oportunidad de todo el tiempo que lo pude tener allí conmigo, pero ahora digo, bueno, ya no tengo un papá, pero sí lo tengo. Tengo a mi papá, a Dios, y Él es mi salvador y es el que siempre está conmigo. Así que eso le diría a Emily, Emily, confía porque Dios es fiel y Dios está contigo. Amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios nos recoge. Eso no es solamente, eso es al día de hoy. Así es. Dios te recogió, Dios te escogió Amén. y Dios va a hacer una obra maravillosa, jóvenes y Amén. pueblo en general, a descansar en Amén. la presencia de Dios. Que los tiempos son malos y hay mucho que trabajar todavía y hay mucho que hacer. Así es. Así que gracias, A usted, Emily pastor, Prado, muchas gracias. actualmente vicepresidenta de AJEC, hoy desde Lomas, en la iglesia la cual yo pastoreo, Lomas Desamparados, Costa Rica. Y bien, esto ha sido el programa de hoy. Realmente se me fue rapidísimo. El Sí, más muy largo de rápido. todos, yo creo, ha sido, pero es de mucho bendición. Gracias por dejarse usar y A usted, pastor, siga con las esa gracias. mentalidad que Amén. Dios la va a llevar a hacer cosas inimaginables, porque la gloria es para Él. Nosotros somos una Amén. lanza en las manos del guerrero que se llama Jehová Así y es. somos instrumento de ellos. Así Amén. que vamos para adelante. Claro que sí. Dios les bendiga, Dios Dios les les bendiga. guarde y nos vemos en el próximo programa. Seguimos con la segunda parte del pastor Germán Hurtado. Dios les bendiga. Dios les bendiga.